Listo, buenas noches para todos. Estoy con mis compañeras Natalia y Joana. Entonces, Joana, por favor, preséntanos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches compañeros. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a exponer Wet Quiz. ¿Qué es Wet Quiz? Es una actividad reflexiva estructurada que plantea una tarea atractiva utilizando recursos disponibles en la red, seleccionados con anticipación por el profesor y es con el propósito de contribuir a la administración del tiempo de los estudiantes para dedicar al desarrollo de esta actividad, la cual favorece la activación de los conocimientos previos de los alumnos, la interacción de estos con los contenidos para aprender. El profesor y los compañeros de clase estimulan el aprendizaje en colaboración y motivan al alumno a hacer algo con la información que recuperan de Internet. La estructura básica de WebQuest incluye 5 apartados: introducción, tarea, procesos. Este apartado se incluye en los recursos, la lista de sitios web que el alumno deberá consultar para poder realizar las actividades y el andamiaje, el cual brinda al estudiante una estructura de trabajo que le sirve de guía durante el desarrollo de las actividades, evaluaciones y conclusiones. Le doy paso a mi compañero Juan David. Hola, listo. Entonces, quiero hablarles un poquito sobre estrategias de aprendizaje. Entonces, todo aprendizaje requiere tres fundamentos, ¿sí? Por así decirlo: voluntad, interés y una mínima motivación, ¿sí? Algo que justifique ese dicho aprendizaje. Entonces, pero aprender a aprender, ¿para qué? Pues simplemente necesitamos valorar la importancia de las estrategias de aprendizaje, ya que ellas facilitan la adquisición de ese conocimiento. Y toda técnica requiere de práctica, obviamente, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de las estrategias de aprendizaje notamos una problemática pues, en todo tipo de estudiantes de hoy. Y es que pues, no estudiamos realmente, solo nos dedicamos a aprender de memoria. Y cuando aprendemos de memoria, pues no entendemos lo aprendido. Pero hay que profundizar más y entonces hay que mirar lo que es el estudio, qué es realmente estudiar. Entonces, estudiar no es solo leer, ¿cierto? Estudiar también es profundizar, es analizar, es hacer propio ese contenido y enseñar lo aprendido. Entonces, digamos que planteando esas ideas, tenemos unos porcentajes para llegar a ese éxito de aprendizaje. ¿Qué sería? La voluntad estaría en un 40%. Como decimos, hace más el que quiere que el que puede. Un 30% de capacidad intelectual, pero la inteligencia no nace, se forma, se hace. Y el 15% a un buen material educativo, obviamente con su correcto uso. Tenemos también un 10% al ambiente que rodea al estudiante y un 5% a las técnicas que utilice para adquirir ese conocimiento y llegar a su 100% de capacidad. Entonces, hablando de la voluntad, tenemos que hay unos temas que faltan en el estudiante, como por ejemplo la falta de hábito, porque como no saben cómo hacerlo, entonces pues no crean un hábito. La falta de confianza en sí mismos, siempre creen que no son capaces de lograrlo. Algo que impera en los jóvenes de hoy, que es la pereza. Es cierto, dejar para mañana lo que pueden hacer hoy. También hay falta de motivación, una satisfacción a ese esfuerzo. Falta de medios, aunque realmente ellos nunca encuentran el material necesario. Y el peor sería un exceso de confianza, que creen que son capaces sin hacerse, digamos, un planteamiento previo. Y en la capacidad intelectual tenemos que estudios muestran que no son los estudiantes más inteligentes los que obtienen los mejores resultados, sino los que presentan mayor motivación, interés y esfuerzo, dedican tiempo a estudiar, son organizados y tienen mayor concentración. Y obviamente utilizan algún tipo de técnica. En cuanto al material, es adicional a los libros e instrumentos escolares, digamos, una agenda.
para apuntar lo que piden en las tareas, los temas principales, lo que requiere el profesor, obviamente con fechas de entrega y fechas de estudio. Un archivador para poner esos apuntes, los resúmenes, los esquemas, etcétera. Dentro del material también tenemos, digamos, la locación donde está el estudiante estudiando, que es la mesa, ¿cierto? Una mesa adecuada, una silla adecuada, una luz adecuada. Y ahí es donde hablamos también del ambiente. Entonces, a un ambiente sin ruidos, que no sean cuartos, digamos, donde haya, sea de los hermanos o de los hijos, que no sea en la sala porque pues llega la visita e interrumpe el estudio, la puerta de ingreso porque entran y salen personas, sitios donde esté el televisor, por ejemplo, un teléfono, el radio, etcétera. Se recomienda un cuarto decorado que tenga alusión al estudio, que invite al estudiante a eso, a aprender, a estudiar. Y pues con un material de estudio a la mano, que no tenga que recorrer toda la casa por los libros, por los materiales que necesita para hacer sus tareas. Dentro de las técnicas tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo resuelve la agenda, ¿cierto? Porque allí está qué es lo que debe hacer y para cuándo. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Pues en ese horario dentro de la agenda está estipuladas las fechas. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues ahí es donde entran las técnicas. Entonces, hablando un poco de técnicas, vemos que es importante hacer, digamos, como primer paso, las tareas más difíciles. Como segundo paso, hacer las más fáciles. Y tercer paso, las de dificultad media. En el horario, pues obviamente hay que dividir el tiempo para hacer deberes, para estudiar y para repasar. Digamos que analizando más la técnica a profundidad, cuando hacemos la lectura analítica, pues necesitamos un diccionario, ¿cierto? Para resolver las palabras que no entendemos, subrayar las ideas, hacer un esquema con las palabras subrayadas y guardar esos esquemas, obviamente, para poderlo repasar. Comprobar que lo que entendimos es correcto y luego, pues, memorizarlo con otras técnicas también de memorización, como asociación de imágenes. Y por último, autoevaluarse. Eso sería mi aporte entonces, muchachos, para esta noche con el tema que estamos viendo, ¿cierto? Las estrategias de aprendizaje. Sí, claro, Juan David, es algo muy importante tener en claro todo lo que nosotros debemos de realizar a la hora de estudiar. Pasa mi compañera Natalia Cañavera, que nos va a exponer un poquito más de la actividad que estamos realizando. Gracias, Joa. Súper buenos los aportes, compañeros. Bueno, ahora vamos a conocer sobre las estrategias de aprendizaje. Cuando deseamos aprender una materia nueva o incrementar nuestros conocimientos sobre un tema específico, el ideal es hacerlo de una manera eficaz para lograrlo. Es necesario saber las estrategias para llegar a ese objetivo. Para esto es importante entender que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, procedimientos y recursos que empleamos de manera consciente para alcanzar unos objetivos concretos de aprendizaje. Para complementar un buen plan de aprendizaje se debe tener claras las técnicas de estudio, por ejemplo, subrayar textos, elaboración de esquemas, de mapas mentales o resúmenes. En conclusión, las estrategias de aprendizaje guían y ayudan a un estudiante a buscar la manera más efectiva de aprender. Para esto tenemos unos tipos de estrategias de aprendizaje. Son varios, pero los más comunes son 4. Entre ellos están la creación de nexos. Para aplicar esta estrategia se debe establecer una conexión entre lo que ya conocemos y lo que vamos a aprender, porque de esta manera lo asociamos mejor a los conocimientos que vamos adquiriendo, ya que nos es más familiar. Otro es la estructuración. En esta estrategia podemos plantear una organización de los contenidos de una manera más entendible para nosotros, realizando resúmenes, subrayados, esquemas o mapas mentales con conceptos claves. También tenemos repetición consciente de contenidos. Este método consiste en repetir el contenido estudiado, ya sea en voz alta o escrita, ya que la repetición consciente hace que el material se vaya integrando poco a poco a nuestra mente. Y por último, la revisión de lo adquirido. Acá es donde ponemos a prueba nuestros conocimientos, ya que de una manera consciente nos vamos a autoevaluar diciendo con nuestras propias palabras lo que hemos aprendido. De esta manera sabremos en qué debemos reforzar y cuánto sabemos del tema estudiado.
Entonces ahí tenemos los tips como para desarrollar una mejor estrategia de aprendizaje. Ahora pues vamos como a evaluarnos y vamos a mirar qué tanto hemos aprendido. Yo quiero preguntarle a Juan si tiene un horario fijo de trabajo personal en casa para cada día de la semana. No, mira, yo, Nata, que yo tengo un tema ahí, un inconveniente, y analizando pues este tipo de estudio, este proceso real y efectivo de cómo aprender, ¿cierto? Veo que yo estoy fallando en este tema, porque yo a medida que se van viniendo las fechas de entregas, entonces ahí es donde yo tomo acción. Pero pues digamos que es algo que yo debo mejorar y pues en el momento no lo estoy desarrollando correctamente. Sí, Juan, tienes toda la razón. Debemos como ponernos un horario, establecer un horario para llegar más eficientemente a estas metas, para el cumplimiento de nuestras actividades. Sí, entonces yo quiero hacer una pregunta a Joa. Joa, ¿tienes, digamos, una agenda en la que puedas apuntar a diario, después de clases, los temas que hemos visto, o los trabajos o los materiales que pide cada profesor? De pronto tienes ese tipo digamos, de hábito. Juan David, sí, mira, es muy importante que nosotros nos autoevaluemos porque a la hora de recibir las clases en el aula, generalmente estamos como corriendo por el tiempo y por las actividades que tienen los profesores, las limitaciones de tiempo. Entonces es bueno uno coger toda la información que hemos adquirido en las aulas y estudiar en casa de una manera como más tranquila, revisar cada punto que nos dio el profesor para nosotros poder enfocarnos y llegar al aprendizaje en el que nosotros podamos entender de una manera muchísimo más clara y poder realizar estos apuntes es muy importante porque nosotros podemos eh, tener más conciencia de cuando vayamos por decir, a un examen. Ya hemos estudiado de una manera más clara, más tranquila en nuestra casa. Y como dato curioso, la web Quest tiene unos beneficios muy importantes para los estudiantes, que son el desarrollo de las habilidades de investigación, pensamiento crítico, creatividad y toma de decisiones, las habilidades y metas cognitivas, trabajo en equipo, interacción e intercambio de ideas, y el aprendizaje contextualizado y autoaprendizaje. En cambio, para el docente, ellos son innovadores el hacer las incorporaciones de las tecnologías que nosotros tenemos en estos momentos, reafirman su papel como facilitador y mediador de aprendizaje. Ellos son repositorios didácticos en libre acceso y favorecen la investigación de acción. Entonces es algo muy importante también para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Sí. Bueno, Juan David, cuénteme algo. Eh, ¿Usted realiza algunas técnicas que no sean lectura repetitiva del contexto para memorizar las cosas? Sí, mira que yo, ¿sabes qué hago cuando leo? Yo lo que hago es subrayar las ideas principales o hago un resumen, un apunte, ¿cierto? Y pues hay palabras obviamente que a pesar de un léxico que he ido cultivando, hay muchas palabras nuevas para mí. Entonces, digamos que para tener un contexto claro, pues yo lo que hago es buscar estas frases o estas palabras para entender mejor el texto. Eso es pues como lo que yo practico. Sí, Juan, muy, muy importante. Bueno, yo también te puedo ayudar ahí, yo te complemento pues también. Yo hago resúmenes, mapas mentales, subrayado de textos y hago una revisión del conocimiento adquirido, explicando con mis propias palabras lo que he entendido, como para analizarme, saber si sí tengo el conocimiento requerido. Súper. Entonces es como la forma correcta de mirar si el conocimiento realmente quedó o no quedó interiorizado. Claro que sí, así es, compañeros. Sí, es muy importante. Yo creo que ya llegamos, ¿cierto?, al final de este podcast. Entonces, agradeciéndole a todas las personas que lo escuchen y lo vean, ¿cierto? Entonces, Sí, feliz. Gracias, que estén muy bien. bueno, chao, que estén muy bien.
Muy bien, que estés muy bien.